Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con el estudio y el análisis de los semiconductores. Ya hace un tiempo habíamos visto los diodos como elemento semiconductor básico. Ahora vamos a ampliar un poquito más. Vamos a pasar a otro componente muy utilizado, que incluso lo hemos utilizado cuando armamos una fotocélula, pero habíamos dicho que íbamos a profundizar más adelante sobre cómo funciona. Vamos a ver el transistor bipolar de juntura, también llamado BJT o transistor bipolar. Bueno, un poquito lo que vamos a estar analizando. El transistor es un elemento, es un componente que tiene tres terminales. ¿Sí? Tiene tres terminales, uno se llama colector, otro base y el otro emisor. Cada uno tiene una función. De poquito vamos a ir recorriéndolas. Acá algunos tips de qué es lo que vamos a poder ir haciendo a medida que vamos a ir avanzando en el estudio de los transistores. Tenemos que mencionar que el transistor en sí mismo, cuando no lo polarizamos, o sea, cuando no lo alimentamos con tensión, posee unas características físicas distintivas que ya habíamos mencionado previamente cuando explicábamos el diodo. El diodo tiene dos regiones, una N, una P, y como vemos aquí, el transistor tiene tres regiones, ¿sí? Que están intercaladas, una P, una y dos N, o puede ser 2P y una N. ¿Sí? Puede tener la región P en el centro o la región N en el centro. ¿Sí? Cada una de estas terminales se denomina de esta manera, como se puede ver, colector, base y emisor. Cuando hablamos de regiones dopadas, habíamos explicado cuando dimos la introducción, los principios fundamentales del diodo como semiconductor. Es un video que ya se los voy a marcar para que lo vean, aquellos que no lo han visto. Las regiones dopadas son regiones que están construidas en silicio, las cuales se les agregan, se las contamina o se los dopa, también se les dice, con otros elementos semiconductores a los cuales cambia su forma de funcionar, ¿sí? Toman otras características eléctricas que permiten que se transforme en un semiconductor. Recordemos que el semiconductor vendría a ser como el punto intermedio entre un aislante y en el otro extremo del conductor. ¿Sí? El semiconductor conduce la corriente en un solo sentido, que ya vamos a ir viendo, o tenemos que recordar cuando vimos el diodo, ¿sí? En un transistor real, menciona que la región de base siempre es mucho más estrecha, más pequeña comparada con las otras regiones, ¿sí? También cuando hablamos de los diodos, de los portadores mayoritarios y minoritarios, qué era lo que pasaba, cómo los materiales tipo P, ¿sí? Predominan los huecos o los espacios dejados por los electrones, y en los materiales tipo N predominan los electrones, ¿sí? Van a predominar los electrones. Esa diferencia entre los electrones, las zonas tipo P y tipo N, es lo que va a crear ese desbalance, va a permitir después, con una pequeña corriente, hacer circular y manejar distintos dispositivos. Acá, los niveles de dopaje, ¿sí? Ahí vemos cómo hay una gradualidad en cuanto a la fuerza con las cuales se dopan los contenidos, cada uno de los elementos, de las regiones. ¿Sí? Vean que el emisor es una región que va fuertemente dopada, y significa que la contaminación es mucho más profunda. La base está ligeramente dopada y el colector es intermedio, ¿sí?
Significa que cada uno de estos tiene una característica particular. Al unir estas tres regiones, en el centro aparecen dos uniones, una es la de emisor y base y la otra es del colector y base. Por lo que este transistor se comporta como si fueran dos diodos en contraposición, ¿sí? El diodo de abajo vendría a ser el base emisor o diodo de emisor y el superior es el diodo colector base. Vemos esto entonces que se comporta como si fueran dos diodos en oposición. Bueno, ¿qué sucede cuando unimos estas dos regiones? Van a aparecer zonas de deplexión, ¿sí? Zonas en las cuales va a haber un intercambio, ¿sí? Un intercambio de energías. Si observamos acá, por ejemplo, los electrones libres de la región N se van a difundir a través de la unión, se van a recombinar con huecos en la región P. El resultado de estas recombinaciones va a ser dos zonas de deplexión, dos zonas de barrera de potencial, podríamos decir, en las cuales van a tener, así como sucedía en el diodo simple, en el cual había una sola región, una sola zona de deplexión en dos regiones. En este transistor, cada una de esas zonas de deplexión también van a necesitar una barrera de potencial para vencerla, para que circule corriente, ¿sí? Recordamos que estamos trabajando en silicio, ¿sí? También ahí vamos a encontrar elementos de germanio. Bueno, cuando empezamos a conectar, hasta ahora habíamos visto el transistor físicamente cómo trabaja sin alimentación. Lo que estamos haciendo ahora es polarizar el transistor o alimentarlo. Observamos a la derecha, tenemos una fuente de tensión llamada BCC, que tiene una forma de polarizar, fíjense, el positivo hacia arriba, que ingresa a una región N. Por lo cual, esa polarización, lo que podemos ver si aplicamos, teniendo en cuenta claramente lo que habíamos hablado del diodo. El diodo, para que esté en polarización directa, o sea que conduzca, el diodo tenía que estar en posición directa, la fuente, terminal positivo de la fuente tenía que estar al terminal P, por lo cual podemos sacar como conclusión que la fuente que está a la derecha está polarizando de manera inversa a esa región del transistor. Por otro lado, la fuente que está a la izquierda, BBB, o también llamada tensión de base, a través de una resistencia de base, va a polarizar el diodo base emisor, las regiones P y N, pero lo va a polarizar en directa, ¿sí? Porque la tensión positiva de esa fuente, del terminal positivo, va a ingresar a una región P. Entonces, como conclusión, primera conclusión, vemos que el transistor polarizado, su modo de funcionamiento básico es este, ¿no? Polarizar la base en directa y los terminales colector-emisor, polarizarlos en inversa. La resistencia RC o resistencia de colector es la que limita la corriente cuando empieza a conducir. Aparecen nuevos valores de tensión, por ejemplo PBE es la tensión del diodo base emisor, que lo vamos a definir igualmente como cualquier otro diodo de silicio, que es de 0,7 volts. La tensión base colector emisor o VCE, colector emisor, aparece entre los extremos del colector y el emisor, ¿sí? Entonces, bueno, conectado de esta manera van a empezar a aparecer distintas corrientes, ¿sí? Va a haber una corriente de base, una corriente de colector y una corriente de emisor que en unos instantes las vamos a ir analizando. Acá, bueno,
Los signos menos representan los electrones libres inicialmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? El emisor fuertemente dopado es el siguiente, lo que realiza, ¿no? Emite e inyecta sus electrones libres en la base. La base ligeramente dopada también tiene un propósito bien definido: pasar los electrones inyectados por el emisor al colector. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a ver es que después el transistor funciona como si fuera un interruptor electrónico automático, ¿sí? Nosotros cuando ingresamos una corriente de base, eso va a permitir que circule una corriente de colector. O sea, toda corriente de determinadas características que ingrese por la base va a permitir una circulación de corriente en el sentido colector-emisor. Esta animación es un poquito lo que pasa, ¿sí? En la región de abajo, recordemos que es el emisor, que es la fuente de los emisores, de los electrones. Se van a recombinar en la base. Recordemos que este es el sentido de los electrones, no es el sentido convencional de la corriente. Recordemos que la corriente va a tener el sentido contrario, pero sí, esto es una buena imagen para ver qué es lo que va sucediendo con los electrones, cómo se van recombinando. Una muy pequeña corriente en la base va a originar que haya una gran corriente de electrones hacia la fuente, nuevamente, ¿sí? Entonces, como primera aproximación, lo que podemos ver es que la base regula la corriente que pasa por los otros dos terminales. Bueno, ya viendo a nivel corrientes, la corriente de base, la que ingresa. Ahora volvemos al sentido convencional de la corriente, ¿sí? El emisor, ¿sí?, es el que recibe las dos corrientes, tanto la de colector como la de base. Hay una relación de corrientes. La corriente de base es muy pequeñita en comparación con la de colector, por lo cual la corriente de emisor es la corriente de colector más esa pequeña suma que agrega la base, ¿sí? Acá vamos a ver que aparece un término que se llama beta, también lo vamos a ver como HFE, a niveles de continua. Se denomina beta DC o beta de continua. Es la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de base, la cantidad de veces que es más grande la corriente de colector respecto a la de base. Ese es un parámetro que se denomina también ganancia de corriente. Y lo que podemos ver en principio es que una muy pequeña corriente de base me permite controlar una corriente más grande, ¿sí?, por el colector. La ganancia de corriente es un parámetro muy importante, una ventaja, una característica física que me permite, que el transistor amplifique en principio, ¿sí? Más adelante vamos a ver que los transistores trabajan en varias regiones, ¿sí?, en modo corte, saturación. Vamos a ir viendo en el próximo video de transistor. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de las tres variantes de cómo yo puedo calcular las distintas corrientes. En principio, la primera problemática dice, un transistor tiene una corriente de colector, recuerden la de colector, que es esta, la superior. Un transistor tiene una corriente de 10 mA y una corriente de base de 40 microamperes. Recordemos la relación que habíamos visto aquí: beta DC es igual a IC sobre B, por lo cual cualquiera de los tres elementos que quiera calcular va a ser despejándolo. Siempre voy a tener dos datos. Aquí es la corriente de colector 10 mA, la de abajo 40 microamperes. Esta
esta división me da 250. Significa que la ganancia de ese transistor es de 250. El beta, la ganancia de corriente, es de 250. El ejemplo 2 dice: ¿qué sucede si el transistor tiene una ganancia de 175? Si la corriente de base es de 0,1 miliamperes. Entonces, bueno, despejando IC me queda beta por IB, ¿sí? Entonces eso me da 17,5 miliamperes. Y la tercera opción, la tercera variante, dice: un transistor tiene una corriente de colector de 2 miliamperes. ¿Qué pasa si la ganancia es de 135? Bueno, pregunta cuál es la corriente de base. Lo que voy a hacer es hacer IB igual a IC sobre HFE o beta. Eso me da 14,8 microamperes. Entonces, bueno, ahí podemos calcular las tres corrientes. El transistor por sí solo no funciona, ¿sí? Necesitamos resistores, una resistencia de base para originar esa corriente. Recuerden que si yo voy a ingresar una tensión, necesito poner una resistencia para limitar esa corriente acorde a los niveles que necesito, tanto de base como de colector, ¿sí? Este tipo de conexión de la pantalla se llama emisor común, es la más clásica, la más estudiada, la primera que se estudia. Después vamos a ver que existe también la de base común y la de colector común, cada una con sus aplicaciones especiales en cuanto a niveles de ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada y salida, que es temas que vamos a ir más adelante. El circuito tiene dos mallas, el de la izquierda es la malla de entrada, ¿sí? Que es la base, la tensión de base. Aquí vemos que tiene dos baterías. En la práctica después es una única batería y se trabaja con un divisor de tensión, tema que ya lo hemos visto también en otro video. Pero bien, necesito poner una batería, una resistencia de base, alimento la base y después otra batería al colector con una resistencia del colector. Esta es la conexión mínima o circuito básico. Los dos circuitos son iguales, lo único que cambia es que las tierras están separadas, ¿sí? Pero básicamente no. Con este circuito puedo calcular una corriente de base y en función de la corriente de base, con la relación IC sobre IB y ganancia, esa relación que acabamos de ver, puedo calcular la que me falta, ¿sí? Recorriendo la malla de entrada, esto me sirve para calcular la corriente de base. Si recorremos esta malla de la abajo a la izquierda, lo primero que encuentro es BBB, ¿sí? Después encuentro otra tensión que es BBE. Recordemos que BBE es de 0,7, por lo cual tengo una tensión que es BBB menos BBE, porque es una caída de BBE, sobre la resistencia de base RB. Esa ecuación me da la corriente de base. Yo con la corriente de base, y si tuviera la ganancia del transistor, ya puedo calcular la IC. Tenemos que recordar que la BB es de 0,7, tomamos como referencia, ¿sí? Bueno, podemos hacer un problemita para ir practicando. Dice: utilizando la segunda aproximación, calcule la corriente de base en el circuito. ¿Cuál es la tensión? En la resistencia de base también, ¿sí? Y la corriente de colector. Sí, la ganancia es de 200. Bueno, yo acá tengo una batería de 2 volts, tengo una resistencia de 100 kilo y tengo el transistor, ingreso por la base, salgo por el emisor, y esto me permite calcular acá la corriente de base. Ya tengo lo que necesito para calcular la corriente de base, ¿sí? Podemos calcularlo, a ver si
podemos tenerlo acá y vamos a utilizar esto. Veamos, lo sacamos. Ahí está. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, esta es la ganancia. Vemos que tenemos, si recorremos la malla, ¿sí? Tenemos la B de entrada o la BE menos la BRB, que es la caída en la resistencia de base, menos la BBE. Esta es la... Esto da igual a 0, ¿no? Porque es el nodo. Estábamos recorriendo por la ley de Kirchhoff. Esto es entonces B menos la caída en esta resistencia menos la caída base emisor. Esto da 0. Bueno, ahora vamos a ir desarmando esa expresión. I por, esto es por, ¿no? Porque BRB es I y B por RB. Vamos a ver. I B por RB menos BB. Todavía seguimos igualando a 0. Ahora tenemos B menos BB. Vamos a... El término este lo pasamos del otro lado, de la igualdad. Igual a IB por RB. Entonces esta IB ahora, esta RB la voy a pasar dividiendo del otro lado. Esto directamente lo paso acá. Y... a ver si este ya lo puedo borrar porque lo acabo de pasar. Y me queda la IB, ¿sí? Entonces, yo con esto ya calculé la IB. Ahora, si aplicamos esta fórmula que está acá, este dato lo tengo, me lo da aquí en el enunciado. A ver. El beta es de 200. Y entonces ya calculo la IC. ¿Sí? La IC, a ver si podemos hacer la cuenta. Entonces sería 2 menos 0,7, la parte de arriba me va a dar 1.3, nuevamente, ¿sí? Vamos a poner 1,3 volt dividido RB, que es de 100K, o sea 100.000. Esto me va a dar, dividido 100.000, me da 13 microamperes. ¿Sí? Esto es en amperes, pero estos tres primeros son los mili y estos son los micro, son 13 microamperes. Bien, entonces, ¿cómo calculo IC acá? Lo tengo que despejar. Como despejo de acá, este lo paso para acá. El beta de C, este IB que está dividiendo lo paso multiplicando por IB, me va a dar IC. Entonces, el beta era 175 por 13 microamperes, que era así. 0, 0, 0, 0,
13 amperes, le voy a poner en amperes por supuesto. Esto me queda por 175, me da 2,27 miliamperes. Entonces IC es igual a 2,227, ¿sí? miliamperes. Vamos, 2,2 miliamperes. Bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora lo armamos a este circuito? Recordemos que tenemos una fuente de 2 volts, 100K, un bipolar, 1K y 10 volts. Vamos a ver si recordamos y nos volvemos a esto. Acá está. Tenemos el bipolar, el NPN. Tenemos una fuente, otra fuente, una resistencia que esta era de 100K, vamos a poner las tierras para que esto funcione. Unimos, este tiene que ser 2. Colocar el positivo arriba. Acá va la resistencia del colector. Ahora vamos a acomodar los valores. Este era un K, ¿no? A ver, sí, un K, 100K y este era de 10 volts. Listo. Bueno, vamos a ver las corrientes, a ver si funciona esto. Corriente de base y la corriente de colector. A ver qué es lo que se mide acá. Ah, este es el 175. Acabo 175. Bien, ahora sí. Bueno, muy parecido a los valores que obtuvimos. Nosotros habíamos obtenido 13 microamperes de base y nos daba una corriente de colector de 2,1. Así que bueno, ahí vemos cómo polarizamos el transistor. Así que bueno, muchas gracias. Vamos avanzando con el transistor en el próximo video.